El sol ardía sobre el cementerio de San Isidro, un pueblo polvoriento a las afueras de Querétaro. La tierra seca crujía bajo mis pies, mientras veía cómo el féretro de mi padre descendía lentamente al suelo. El aire olía a polvo y a las flores marchitas que alguien había dejado en una tumba cercana. A mi lado, mi hermana Clara apretaba mi mano con fuerza, sus uñas clavándose en mi palma, como si quisiera anclarme a este momento, a esta pérdida que aún no lograba asimilar. Papá, el hombre que me enseñó a desarmar un candado con un clip a los 10 años, el que me decía que ninguna puerta estaba cerrada para mí, ahora yacía en una caja de madera, silenciado para siempre por un infarto que nadie vio venir. Tenía 38 años, y mi vida se sentía como un rompecabezas al que le faltaban piezas clave. Hace apenas una semana, estaba revisando reportes de ciberseguridad en mi oficina en el centro de Querétaro, asegurándome de que los sistemas de Cripta Segura, la empresa que fundé desde cero, estuvieran blindados contra cualquier amenaza. Ahora estaba aquí, de pie frente a una fosa, con el corazón hecho pedazos y la mente nublada por el duelo. No había dormido en días, no desde que Clara me llamó entre sollozos para darme la noticia. Se fue Ana, papá se fue. A mi alrededor, los murmullos de los familiares y vecinos del pueblo eran un zumbido constante, como moscas revoloteando sobre mi dolor. Algunos ofrecían condolencias, otros contaban anécdotas de papá, de cómo arreglaba cualquier cosa con sus manos, o de cómo siempre tenía una broma lista para aliviar tensiones. Yo asentía, sonreía débilmente, pero mi mente estaba en otra parte. En casa, en Querétaro, donde mi pareja de 10 años, Daniel, me había prometido encargarse de todo mientras yo estaba aquí, lidiando con el funeral. No te preocupes, amor, me dijo por teléfono, su voz cálida como siempre. Yo me ocupo de la casa, del trabajo, de todo. Tú concéntrate en despedir a tu papá. Confié en él. Después de una década juntos, ¿por qué no lo haría? Daniel había sido mi apoyo desde que empezamos Cripta Segura. Cuando yo era solo una programadora con un sueño imposible, él estaba ahí, ayudándome a pulir presentaciones para inversionistas, celebrando cada contrato ganado, consolándome cuando los servidores fallaban o un cliente nos dejaba. Éramos un equipo, o eso creía yo. 10 años de risas, de planes, de noches trabajando hasta el amanecer. 10 años que en ese momento, frente a la tumba de mi padre, parecían un ancla en medio de la tormenta. El sacerdote terminó su oración, y la gente comenzó a dispersarse. Clara me abrazó, sus lágrimas mojando mi hombro. ¿Quieres quedarte un rato más?, preguntó, su voz temblorosa. Asentí, incapaz de hablar. Necesitaba un momento a solas con papá, aunque solo fuera con su ausencia. Mientras los demás se alejaban hacia sus autos, me quedé frente a la tumba, mirando la tierra fresca que cubría el féretro. Te prometo que seguiré adelante, susurré, aunque no estaba segura de cómo cumpliría esa promesa. Esa noche, me quedé en la casa de Clara en San Isidro. Su esposo, Luis, preparó café y tamales, y nos sentamos en la sala a recordar a papá. Hablamos de sus manías, como su obsesión por coleccionar llaves antiguas, y de cómo siempre decía que la seguridad no era solo cerrar puertas, sino saber quién estaba del otro lado. Por eso eres tan buena en lo que haces, dijo Clara, intentando sonreír. Papá estaría orgulloso de Cripta Segura. Me limité a asentir, con un nudo en la garganta. No quería hablar de mi empresa, no ahora. Quería hablar de papá, de lo que significaba para mí, pero las palabras se me escapaban. Cuando finalmente regresé a Querétaro, 3 días después del funeral, estaba agotada. El trayecto en autobús me dio demasiado tiempo para pensar, para revolver el dolor en mi cabeza. Al llegar a nuestra casa en Yuriquilla, un fraccionamiento tranquilo en las afueras de la ciudad, me detuve en la entrada. La casa estaba a oscuras, salvo por una luz tenue en la cocina. Daniel debía haberla dejado encendida, un gesto típico suyo para que no llegara a un lugar frío y vacío. Suspiré, sintiendo el peso del duelo asentarse en mis huesos, y entré. El silencio me recibió como un golpe. Mis llaves resonaron al caer en el cuenco junto a la puerta, y algo en el aire me hizo fruncir el ceño. Había un olor extraño, dulce, como a perfume caro, uno que no reconocía. Me dirigí a la cocina, esperando encontrar una nota de Daniel. Encontré una, sí, escrita con su letra pulcra. Tuve que salir por un asunto del trabajo. Descansa, amor, estaré de vuelta mañana. Fruncí el ceño. Un viaje de trabajo. No me había mencionado nada,
pero estaba demasiado cansada para cuestionarlo. Subí las escaleras, deseando una ducha caliente y mi cama. Entonces lo vi. La puerta del baño principal estaba cerrada, con un hilo de luz escapando por debajo. «¿Daniel?», llamé, confundida. Tal vez había vuelto antes. Empujé la puerta y me quedé helada. Una mujer joven, envuelta en mi toalla favorita, estaba frente al espejo, secándose el cabello. Gritó al verme, dejando caer el secador con un estruendo. «¿Quién eres tú?», exclamamos al mismo tiempo. Me obligué a mantener la calma, aunque mi corazón latía como si quisiera salirse de mi pecho. «Soy Ana», dije, mi voz baja pero firme. «Esta es mi casa. ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí?». La mujer palideció, sus manos apretando la toalla. «Yo», Daniel dijo que, se detuvo como si supiera que cada palabra la hundía más. «Daniel dijo que», insistí, cruzándome de brazos. «Dijo que su esposa se había ido», balbuceó, «que estaban separados, que la casa estaba en venta». Sentí una risa amarga subir por mi garganta. «¿Separados? Enterré a mi padre hace 3 días. No estoy de vacaciones con un amante, como parece que te dijo». Sus ojos se abrieron de par en par, y vi algo en ellos que no esperaba. Sorpresa genuina, tal vez incluso culpa. «Necesitas vestirte», le dije, señalando la puerta, «y luego me vas a contar todo lo que Daniel te ha dicho». Mientras ella corría a recoger su ropa, noté detalles que no había visto antes. Un cepillo desconocido en mi tocador, una maleta abierta en un rincón del cuarto, ropa que no era mía colgada en mi closet. Esto no era una visita de una noche. Esta mujer se había mudado a mi casa, el mismo día que yo estaba despidiendo a mi padre. Me acerqué a la ventana, necesitando aire, espacio para procesar. Fue entonces cuando lo vi, el pequeño LED rojo parpadeando en la esquina del techo. La cámara de seguridad, parte del sistema que instalé cuando fundé Cripta Segura. Cada rincón de esta casa estaba conectado a nuestros servidores, grabando todo, almacenando todo en la nube. Daniel lo sabía, o al menos debería haberlo sabido, pero parecía haberlo olvidado, y en ese momento, mientras miraba el parpadeo de la cámara, supe exactamente qué hacer. «Cuéntame», dije, volviéndome hacia la mujer, que ahora estaba vestida, y aferraba una bolsa como si fuera un escudo. «¿Qué más te dijo Daniel? ¿Y desde cuándo estás aquí?». Ella tragó saliva, sus ojos llenos de pánico. «Llegué esta mañana», admitió. «Daniel dijo que era el momento perfecto, que estarías fuera por semanas. Dijo que era gerente en una empresa de tecnología financiera, que tenía inversiones, que yo no necesitaría trabajar más». Reí, una risa fría, que no reconocí como mía. «¿Gerente de tecnología financiera?». «Daniel trabaja en soporte técnico en una empresa de software. No hay inversiones, no hay fortuna, y esta casa no está en venta». Su rostro se descompuso, y por un instante sentí lástima por ella, pero solo por un instante, porque mientras yo estaba frente a la tumba de mi padre, ella y Daniel brindaban en mi cama, en mi hogar, planeando una vida que él había construido sobre mentiras. «Necesitas irte», dije, mi voz firme. «Llama a alguien, empaca tus cosas, y vete antes de que Daniel regrese». Ella asintió, lágrimas corriendo por su rostro, y comenzó a recoger sus pertenencias a toda prisa. Mientras lo hacía, me dirigí al estudio en el 2º piso, encendí mi laptop, y accedí al portal de Cripta Segura. Las cámaras lo habían grabado todo. Daniel entrando con ella esa mañana, cargando cajas, riendo mientras le mostraba la casa, mi casa, como si fuera suya. Vi el momento en que descorcharon una botella de tequila caro, una que había comprado para celebrar el 10º aniversario de mi empresa. Y luego, vi cómo subían a mi cuarto, cómo se reían, cómo se besaban. Cerré la laptop, mi respiración entrecortada pero mi mente clara. Esto no era solo una infidelidad, era una traición planeada, una estrategia para borrarme de mi propia vida. Pero Daniel había cometido un error fatal: subestimarme. No sabía que las cámaras que él ignoraba eran mi creación, mi orgullo, mi arma. Y yo, Ana Salazar, fundadora de Cripta Segura, sabía exactamente cómo usarlas. Cuando la mujer que se presentó como Lucía salió con una maleta, me miró con ojos llenos de arrepentimiento. «No sabía», murmuró. «Lo siento», no respondí. Solo señalé la puerta, donde el logo de Cripta Segura estaba grabado discretamente en el timbre. «¿Ves esto?», dije, mi voz baja pero cargada de acero. «Es mi empresa. Cada cámara en esta casa me reporta a mí.
Todo lo que pasó aquí hoy está grabado, todo. Ella palideció aún más, si eso era posible. Antes de que pudiera decir algo, las luces de un auto iluminaron la entrada. Daniel bajó de su camioneta con su maletín en la mano, y se detuvo en seco al vernos a las dos en la puerta. Su rostro pasó de la sorpresa al terror en un instante. Sonreí, una sonrisa fría que no llegaba a mis ojos. Bienvenido a casa, dije. Tenemos mucho de qué hablar. El aire en la entrada de la casa parecía denso, cargado con el peso de lo que estaba a punto de desmoronarse. Daniel se quedó parado en el umbral, con el maletín colgando flojo en su mano derecha, sus ojos saltando entre Lucía y yo. La luz del porche proyectaba sombras largas en su rostro, y por un momento pareció un desconocido, no el hombre con el que había compartido una década de mi vida, sino alguien que había estado tejiendo una red de mentiras, mientras yo lloraba a mi padre. ¿Qué está pasando aquí, Ana?, preguntó, su voz intentando un tono conciliador, pero con un temblor que lo delataba. Siempre había sido bueno para adaptarse, para moldear su expresión y sus palabras según la situación. En las cenas con amigos, en las reuniones de mi empresa cuando lo llevaba como mi apoyo, siempre sabía cómo encantar, cómo ser el hombre perfecto. Pero esta vez, no había espacio para su encanto. Eso mismo quiero saber, respondí, cruzándome de brazos y bloqueando la entrada. Lucía estaba a mi lado, aferrando su maleta como si fuera lo único que la mantenía en pie. Explícame, Daniel, ¿por qué está esta mujer en mi casa? ¿Por qué hay una maleta en mi cuarto, perfume en mi baño, y tu tequila favorito abierto en la cocina? Su rostro se endureció, pero no perdió la compostura. Siempre había sido así, calculador, incluso bajo presión. Ana, no es el momento. Acabas de pasar por algo terrible con lo de tu papá. Vamos adentro, hablemos tranquilos. Dio un paso hacia mí, como si pudiera deslizarse dentro de la casa y tomar el control de la situación. No, dije, alzando una mano para detenerlo. No vas a entrar hasta que me digas qué está haciendo ella aquí. Señalé a Lucía, quien dio un paso atrás, claramente incómoda por estar atrapada en este enfrentamiento. Daniel suspiró, pasándose una mano por el cabello oscuro, un gesto que alguna vez me había parecido entrañable. Ahora solo me irritaba. Lucía, ¿por qué no te vas? Esto es entre Ana y yo. Su voz era suave, casi paternal, como si estuviera despidiendo a una niña que se había metido en un problema de adultos. No se va a ninguna parte, intervine, mi tono cortante. Ella ya me contó tu versión de los hechos, que estamos separados, que la casa está en venta, que eres un exitoso inversionista tecnológico. ¿Algo más que quieras agregar a tu cuento de hadas? El color abandonó su rostro, pero se recuperó rápido, como siempre. Ana, estás sacando las cosas de contexto. No es lo que parece. Sus ojos buscaron a Lucía, como si ella pudiera respaldarlo, pero ella bajó la mirada, claramente avergonzada. No es lo que parece, repetí, mi voz subiendo de volumen a pesar de mi intención de mantenerme calmada. Entonces explícame por qué, mientras yo estaba enterrando a mi papá, tú estabas mudando a tu amante a nuestra casa. Explícame por qué hay cámaras en cada rincón de este lugar, grabando cada paso que diste con ella hoy. Cámaras que, por cierto, son mías, de mi empresa. Te olvidaste de eso, Daniel. Eso lo detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez, vi un destello de pánico genuino. Cámaras, murmuró, como si la palabra le quemara la lengua. Ana, eso no es justo. No puedes espiarme en mi propia casa. Tu casa. Solté una risa amarga. La hipoteca está a mi nombre. El sistema de seguridad lo instalé yo. Todo lo que hay aquí, lo construí yo. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Mentir, engañar, y pensar que no lo descubriría. Me acerqué a él, mi furia creciendo con cada palabra. Vi el video, Daniel. Vi cómo la trajiste, cómo le mostraste mi casa como si fuera tuya, cómo brindaron en mi cuarto. Lucía dejó escapar un sollozo bajo, y por un momento, sentí una punzada de empatía. Ella no era la villana aquí, también había sido engañada, pero mi atención estaba en Daniel, en el hombre que había jurado estar a mi lado en las buenas y en las malas. Lucía, ¿puedes esperar en el patio un momento?, le pedí, sin apartar la mirada de Daniel. Ella asintió rápidamente y salió, arrastrando su maleta. Cuando estuvimos solos, Daniel intentó de nuevo. Ana, por favor, esto es un malentendido, podemos hablarlo. No tires 10 años por la ventana por un error. Su voz tenía ese tono suplicante que solía funcionar conmigo, el que usaba cuando llegaba tarde de una reunión, o cuando olvidaba algo importante. Pero esta vez,
No había vuelta atrás. Un error, repetí, incrédula. Mudar a otra mujer a nuestra casa no es un error, Daniel. Es una traición, y no solo a mí, sino a todo lo que construimos juntos. Di un paso hacia él, mi voz baja pero cargada de acero. Te di mi confianza, mi amor, mi tiempo, y tú lo usaste para planear una vida sin mí, mientras yo estaba de luto. ¿Cómo te atreves a llamarlo un error? Por un momento, pareció que iba a discutir, pero algo en mi mirada lo hizo retroceder. No quería que fuera así, dijo finalmente, su voz más baja. No planeé que pasara ahora, no de esta manera. Iba a decírtelo cuando volvieras, cuando las cosas estuvieran más calmadas. Cuando las cosas estuvieran calmadas. Mi risa fue cortante, casi cruel. Después de que terminaras de reemplazarme, después de que vaciaras mi closet para hacerle espacio a ella. No, Daniel, no te creo, y no voy a dejar que me hagas parecer la loca en esta historia. Se quedó en silencio, su mandíbula tensa, sus ojos buscando una salida que no existía. Finalmente, dijo, ¿qué quieres que haga, Ana? ¿Que me disculpe? ¿Que me vaya? Dime qué quieres. Quiero que te vayas, dije sin dudar. Toma lo que necesites para unos días y desaparece. Hablaremos del resto a través de abogados. ¿Abogados? Su tono cambió, endureciéndose. No puedes estar hablando en serio. Esta es mi casa también. No puedes echarme como si fuera un extraño. Puedo y lo haré, respondí, señalando el logo de Cripta Segura en el timbre. ¿Ves eso? Esa es mi empresa, y esas cámaras que grabaron todo lo que hiciste hoy están conectadas a mis servidores. Si quieres pelear por esto, Daniel, adelante, pero no vas a ganar. Antes de que pudiera responder, las luces de un auto iluminaron la calle. El taxi de Lucía había llegado. Ella salió del patio, evitando mirarnos, y subió al vehículo sin decir una palabra. Cuando el auto se alejó, Daniel me miró, su expresión una mezcla de frustración y derrota. Esto no termina aquí, dijo, su voz baja, casi una amenaza. Oh, sí termina, repliqué. Y si intentas algo, recuerda, alguien siempre está observando. Entré a la casa, y cerré la puerta con un golpe, dejando a Daniel en el porche, solo con su maletín y sus mentiras. Adentro, el silencio era ensordecedor. Me dejé caer en el sofá, mi cuerpo temblando por la adrenalina. Las imágenes de las cámaras seguían quemando en mi mente, Daniel riendo con Lucía, sus manos en mi casa, en mi vida, pero no iba a derrumbarme. No ahora. Me levanté, tomé mi laptop, y volví al estudio. Con unos pocos clics, accedí al sistema de seguridad de la casa, y descargué todo el metraje del día. Cada segundo estaba ahí, guardado en nuestros servidores seguros, un testimonio irrefutable de su traición. Llamé a Elena, mi directora de operaciones en Cripta Segura. Necesito un favor urgente, dije cuando contestó. Quiero que un equipo venga a la casa esta noche. Cambien todas las cerraduras, reprogramen el sistema de seguridad, revisen cada rincón. No quiero que quede nada que Daniel pueda usar para volver. Entendido, jefa, respondió Elena, su voz firme pero cálida. Estaré ahí en 1 hora con los mejores. ¿Estás bien? Dudé antes de responder. No, pero lo estaré. Gracias, Elena. Mientras esperaba al equipo, caminé por la casa, catalogando los rastros de Lucía. Un arete en la mesa de la sala, una bufanda en el respaldo de una silla, un frasco de perfume en el baño. Cada objeto era un puñal, una prueba de cuánto había planeado Daniel este engaño. En nuestro cuarto, encontré espacios vacíos en mi closet, donde algunas de mis blusas favoritas habían desaparecido, reemplazadas por ropa que no era mía. Sentí una oleada de náuseas, pero la reprimí. Esto no me iba a destruir. Cuando Elena llegó con 2 técnicos, les di instrucciones precisas. Quiero todo nuevo. Cerraduras, códigos, accesos biométricos. Nadie entra sin mi autorización. Mientras trabajaban, me senté en el patio trasero, el mismo donde Daniel y yo solíamos tomar café los domingos, planeando nuestro futuro. Ahora, ese futuro estaba roto, pero en su lugar, sentía algo nuevo creciendo dentro de mí, una determinación fría, afilada como un cuchillo. El amanecer me encontró despierta, sentada en el comedor con una taza de café que ya se había enfriado. La casa estaba asegurada, los accesos de Daniel revocados, el metraje guardado. Había programado una cita con Lorena Vargas, la mejor abogada de divorcios en Querétaro, para esa misma tarde. Pero más allá de los pasos prácticos, había algo más que necesitaba entender. ¿Cómo no lo vi venir?
¿Cómo pude pasar 10 años con alguien que era capaz de esto? Pensé en los últimos años, buscando señales. Daniel siempre había sido mi apoyo, o eso creía. Cuando Cripta Segura apenas era una idea, él estaba ahí, ayudándome a escribir propuestas, celebrando cuando conseguí mi primer contrato grande con una empresa de logística. Pero ahora al mirar atrás, veía las grietas, las veces que se mostraba distante cuando hablaba de un nuevo cliente, sus comentarios sarcásticos sobre mi horario, disfrazados de bromas. Siempre estás casada con tu laptop, Ana decía, riendo, pero con un filo en la voz que no noté entonces. Tal vez el cambio comenzó hace 3 años, cuando Cripta Segura ganó un contrato con el gobierno estatal para proteger su infraestructura digital. Fue un momento de orgullo para mí, pero Daniel apenas lo celebró. «Qué bueno, amor», dijo, pero sus ojos estaban en su teléfono, no en mí. O tal vez fue hace un año, cuando una revista de negocios me nombró una de las emprendedoras más influyentes de la región. Me emocioné, le mostré el artículo, pero él solo lo hojeó, y dijo, «Qué bien, pero no mencionan que tienes pareja, ¿verdad?». Su tono era ligero, pero había algo detrás, algo que ahora reconocía como resentimiento. Me levanté, dejando la taza en la mesa, y caminé hacia la ventana. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de un naranja suave. Papá siempre decía que la luz del amanecer era una promesa de nuevos comienzos. «No dejes que nadie apague tu brillo, Ana», me dijo una vez, cuando dudaba de mí misma antes de una presentación importante. «Eres más fuerte de lo que crees». Cerré los ojos, sintiendo su voz resonar en mi pecho. No dejaría que Daniel me apagara. No ahora, no nunca. Cuando Elena regresó para confirmar que todo estaba listo, le pedí un último favor. «Necesito un análisis forense de los accesos al sistema de la casa en los últimos 6 meses. Quiero saber si Daniel ha estado husmeando en los servidores de Cripta Segura desde aquí». Su expresión se endureció. «¿Crees que podría haber ido tan lejos?». Asentí. «Después de lo que vi anoche, creo que es capaz de cualquier cosa». Mientras el equipo trabajaba, me preparé para la reunión con Lorena. No sabía qué tan profundo era el engaño de Daniel, pero una cosa era segura: no iba a subestimarme de nuevo. Las cámaras que él había ignorado serían mi arma, y la fuerza que papá me había dado sería mi escudo. Esto apenas comenzaba. La mañana se deslizó con una calma inquietante, como si el mundo contuviera el aliento antes de un huracán. Me desperté en mi cama, sola, por primera vez en años, con el eco de la noche anterior resonando en mi cabeza. La imagen de Daniel, con su rostro desencajado en la entrada, y la de Lucía, huyendo con su maleta, se repetían como un video en bucle. Pero no había tiempo para revolcarme en el dolor. Tenía una cita con Lorena Vargas, la abogada de divorcios que tenía fama de ser un tiburón en la sala de juntas, y necesitaba estar lista. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sastre gris, que siempre me hacía sentir en control. Mientras me miraba en el espejo, ajustando el cuello de la blusa, noté las ojeras bajo mis ojos. No era solo el cansancio del duelo o la traición. Era el peso de darme cuenta de que la vida que creía tener se había construido sobre arenas movedizas. Pero también había una chispa en mi mirada, una determinación que no reconocía del todo, como si la Ana de ayer hubiera muerto junto con mi padre, y esta nueva versión estuviera lista para pelear. Bajé a la cocina, donde el aroma del café de olla que preparé me envolvió como un abrazo. La casa, ahora asegurada con nuevas cerraduras y un sistema biométrico que solo respondía a mí, se sentía diferente, no más ligera, exactamente, sino mía de una manera que no había sido antes. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era un acto de reclamar lo que Daniel había intentado arrebatarme. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Clara. «¿Cómo estás, hermanita? ¿Necesitas que vaya para allá?». Sonreí, agradecida por su presencia constante. «Estoy bien, o lo estaré. Tengo una reunión con una abogada hoy, te cuento luego». Su respuesta llegó al instante. «Dales con todo. Papá estaría orgulloso». Guardé el teléfono, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, papá estaría orgulloso, pero también estaría furioso con Daniel, y esa idea me dio un empujón extra para enfrentar el día. La oficina de Lorena Vargas estaba en el corazón de Querétaro, en un edificio moderno con ventanales que reflejaban la catedral de la plaza principal. Cuando entré, el aire acondicionado me golpeó como una ráfaga de realidad. Lorena me recibió con un apretón de manos firme, sus ojos oscuros evaluándome con una mezcla de profesionalismo y empatía. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño impecable,
y una presencia que llenaba la habitación. Señora Salazar, siéntese por favor, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Por teléfono mencionó una situación delicada. Quiero escuchar todos los detalles. Tomé aire y comencé a relatarle todo: la muerte de mi padre, el funeral, la llegada a casa, y el descubrimiento de Lucía, las mentiras de Daniel sobre nuestra supuesta separación y su falsa carrera como inversionista. Le conté sobre las cámaras de cripta segura, sobre el metraje que había guardado, sobre cómo Daniel había movido a su amante a nuestra casa el mismo día que yo estaba enterrando a mi padre. Lorena escuchaba sin interrumpir, tomando notas en una libreta de cuero, su rostro impasible pero atento. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y se inclinó hacia adelante. Lo que describes es más que una infidelidad, dijo, su voz tranquila pero afilada. Es una traición calculada, y el hecho de que tengas grabaciones lo cambia todo. En México, la infidelidad no siempre afecta los acuerdos financieros en un divorcio, pero el contexto, el momento, la premeditación, eso puede influir en cómo un juez percibe el caso. Y las grabaciones son oro puro. ¿Qué tan fuerte es mi posición?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Fuerte, respondió sin dudar. Tienes pruebas irrefutables de que él actuó con dolo, y el hecho de que la casa esté a tu nombre, y que tu empresa controle el sistema de seguridad juega a tu favor. Pero necesitamos revisar tus finanzas, la hipoteca, los contratos conjuntos. ¿La empresa está completamente separada? Asentí. Cripta Segura es mía desde antes de conocer a Daniel. Nunca mezclamos las finanzas de la empresa con las personales. La casa la compramos juntos, pero la hipoteca está a mi nombre porque mi crédito era mejor. Tenemos una cuenta conjunta para gastos del hogar, pero la mayor parte de mis ingresos están en cuentas separadas. Inteligente, dijo Lorena, con una chispa de aprobación en los ojos. Eso nos da una ventaja. Ahora, hablemos de lo que quieres. ¿Buscas un divorcio limpio? ¿Compensación? ¿Proteger tu empresa? Quiero que pague por lo que hizo, dije, sorprendida por la dureza en mi voz. No solo por el engaño, sino por pensar que podía borrarme de mi propia vida. Pero también quiero proteger Cripta Segura. Es mi legado, mi futuro. Lorena asintió, garabateando algo más. Podemos estructurar un acuerdo que te dé el control total de la casa y asegure que Daniel no tenga acceso a tus activos comerciales. Las grabaciones nos dan ventaja para negociar, y si él se pone difícil, podemos usarlas para demostrar su falta de carácter ante un juez. Pero hay algo más que me preocupa. ¿Crees que podría haber intentado acceder a información de tu empresa? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Recordé mi conversación con Elena la noche anterior, pidiéndole un análisis forense de los accesos al sistema. Es posible, admití. Le pedí a mi equipo que investigue si ha usado la red de la casa para entrar a nuestros servidores. Daniel tenía acceso limitado a algunos sistemas porque a veces trabajaba desde casa, pero nunca información sensible. Si descubrimos algo, podríamos estar hablando de espionaje corporativo, dijo Lorena, su tono grave. Eso cambia el juego. No solo sería un asunto de divorcio, sino una amenaza legal para él. ¿Estás preparada para ir tan lejos? Dudé por un momento. ¿Estaba lista para llevar esto al terreno de lo legal, más allá del divorcio? Pensé en papá, en cómo siempre me decía que la seguridad era proteger lo que más valoras, sin importar el costo. Sí, dije finalmente. Si ha tocado mi empresa, no habrá piedad. Lorena sonrió, una sonrisa que prometía problemas para cualquiera que se cruzara en su camino. Bien, entonces empecemos a construir tu caso. Necesitaré copias de esas grabaciones, un desglose de tus finanzas, y cualquier evidencia de sus accesos no autorizados. Mientras tanto, te sugiero que no hagas contacto directo con Daniel. Todo a través de mí. Asentí, sintiendo un alivio extraño. Por primera vez desde que encontré a Lucía en mi baño, sentí que tenía el control. No era solo la rabia lo que me impulsaba ahora, sino una claridad fría, como el código limpio que escribía en los primeros días de Cripta Segura. Cada paso que daba era una línea más en el programa de mi vida, y esta vez, yo era la única con acceso al código fuente. De regreso a casa, el teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Ana, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así. Llámame. La audacia de su tono, como si fuera él la víctima, me hizo apretar los dientes. No respondí, siguiendo el consejo de Lorena, pero reenvié el mensaje a su correo. Luego llamé a Elena. ¿Algún avance en el análisis forense? Estamos trabajando en ello, respondió. Encontramos algo raro en los logs de acceso desde tu red doméstica.
Parece que alguien intentó entrar a los servidores principales hace un mes, usando una cuenta secundaria que Daniel tenía. No llegó muy lejos, pero lo intentaron varias veces. Te tendré un reporte completo para mañana. Gracias, Elena, dije, mi corazón acelerándose. Esto es importante. Si hay algo más, quiero saberlo de inmediato. Colgué y me senté en el sofá, mirando la sala que una vez había sido nuestro refugio. Recordé las noches que pasamos aquí, planeando nuestro futuro, riendo hasta que nos dolía el estómago, soñando con lo que vendría. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo decidió Daniel que mi éxito era una amenaza en lugar de algo para celebrar? Pensé en los últimos años, en los pequeños momentos que ahora cobraban sentido, su silencio cuando gané el contrato con el gobierno, su comentario sarcástico cuando me invitaron a dar una conferencia en la Ciudad de México. Siempre estás en otro nivel, ¿verdad, Ana?, dijo una vez, y yo lo tomé como un cumplido. Ahora veía el veneno detrás de sus palabras. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Miré la app de seguridad en mi teléfono. Era Clara, con una bolsa de comida en la mano. Abrí la puerta, y ella entró como un torbellino, abrazándome antes de que pudiera decir algo. No iba a dejar que pasaras esta noche sola, dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. Traje pozole de la fonda que a papá le encantaba, y un poco de mezcal, porque creo que lo necesitamos. Sonreí, agradecida por su presencia. Mientras calentábamos el pozole, le conté todo, la reunión con Lorena, la posibilidad de que Daniel hubiera intentado hackear Cripta Segura, mi decisión de no ceder. Clara escuchó en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y furia. Ese hijo de su, se contuvo, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo no lo vimos venir, Ana? Siempre parecía tan perfecto. No lo era, dije sirviendo el pozole en platos hondos. O tal vez lo fue al principio, pero en algún momento, dejó de ser mi compañero, y empezó a verme como una competencia. Y ahora, va a aprender que no puede conmigo. Clara levantó su vaso de mezcal en un brindis. Por papá, que te enseñó a ser una guerrera, y por ti, que vas a hacer que Daniel se arrepienta de cada mentira. Chocamos los vasos. El sonido nítido en el silencio de la cocina. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. No era solo sobre sobrevivir a la traición. Era sobre construir algo nuevo, algo mío. Y con las cámaras de Cripta Segura como testigos, Daniel estaba a punto de descubrir que había subestimado a la persona equivocada. El sol de mediodía se filtraba por las persianas de mi oficina en Cripta Segura, pintando líneas doradas en el escritorio de cristal. Había regresado al trabajo esa mañana, incapaz de soportar otro día en casa, donde cada rincón parecía susurrar ecos de la traición de Daniel. La oficina, con su ambiente estéril y el zumbido constante de los servidores al fondo, era mi refugio. Aquí, yo era Ana Salazar, fundadora y directora de una empresa de ciberseguridad en ascenso, no la mujer cuyo mundo se había derrumbado en una sola noche. Elena me esperaba en la sala de juntas, con una tableta en la mano, y una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Tenemos el reporte forense, dijo. Apenas crucé la puerta. Y no te va a gustar lo que encontramos. Mi estómago se contrajo, pero mantuve mi rostro impasible. Después de lo que había pasado, estaba preparada para cualquier cosa, o eso quería creer. Cuéntame, dije, sentándome frente a ella. El equipo de Cripta Segura ya estaba reunido. Miguel, nuestro especialista en análisis de datos, y Sofía, nuestra ingeniera en jefe de sistemas. Los tres me miraban con una mezcla de lealtad y cautela, como si supieran que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Miguel tomó la palabra, proyectando una serie de gráficos en la pantalla de la sala. Revisamos los logs de acceso desde tu red doméstica, como pediste. Encontramos múltiples intentos de ingreso a los servidores principales de Cripta Segura en los últimos 6 meses, todos desde la cuenta secundaria que Daniel tenía para tareas administrativas básicas. ¿Qué tan lejos llegó?, pregunté, mi voz más fría de lo que esperaba. No mucho, intervino Sofía, ajustándose las gafas. Nuestros cortafuegos son sólidos, y él no tenía credenciales para acceder a los datos sensibles, pero lo intentó con insistencia. Encontramos rastros de un script automatizado que intentaba forzar contraseñas en los portales de clientes. No tuvo éxito, pero hizo una pausa, mirando a Elena. Pero hay más, completó Elena, deslizando una carpeta hacia mí. Encontramos un correo en caché en tu red doméstica. Daniel lo envió a una cuenta anónima, probablemente un seudónimo.
Adjuntó documentos de cripta segura, especificaciones técnicas de nuestro sistema de encriptación y una lista parcial de clientes. Nada crítico, pero suficiente para que alguien con conocimientos pudiera usarlo como punto de partida. Sentí un escalofrío. Esto no era solo una traición personal, era un ataque directo a mi empresa, a las personas que dependían de mí, a los clientes que confiaban en nuestra seguridad. ¿Podemos probar que fue él?, pregunté, mi mente ya corriendo a 1000 por hora, calculando los pasos legales que vendrían. Absolutamente, dijo Miguel, señalando un gráfico de timestamps. Los intentos de acceso coinciden con momentos en que estabas fuera de casa, reuniones de clientes, viajes de trabajo, incluso el día del funeral de tu papá. Además, el correo fue enviado desde su laptop, con su dirección IP registrada. Cerré los ojos por un segundo, respirando profundo. Daniel no solo había planeado reemplazarme en nuestra casa, había estado recolectando información para qué, venderla, usarla para iniciar algo propio, o simplemente para sabotearme. Fuera lo que fuera, había subestimado a Cripta Segura, subestimado a mí. Gracias, dije, abriendo los ojos y mirando a mi equipo. Esto es exactamente lo que necesitaba. Elena, coordina con Lorena Vargas. Quiero que esta evidencia esté en sus manos hoy mismo, y refuerza la seguridad de todos los sistemas. No quiero que Daniel, ni nadie, se acerque a 1 kilómetro de nuestros datos. ¿Entendido?, respondió Elena, ya tomando notas. ¿Y tú, Ana, estás bien? Esto es, mucho, no estoy bien, admití, sorprendida por mi propia honestidad. Pero estoy enfocada, y eso es suficiente por ahora. El resto del día pasó en una vorágine de reuniones y revisiones. Firmé un contrato nuevo con una empresa de logística, que quería proteger su cadena de suministro digital, una victoria que, en otro momento, habría celebrado con champán. Pero hoy, cada paso se sentía como preparación para una batalla más grande. Entre llamadas, recibí un mensaje de Lorena confirmando que había recibido la evidencia y que estaba preparando una orden de cese y desista por posible espionaje corporativo. Esto es grave, Ana, escribió. Si quieres, podemos presionar para que haya consecuencias penales. La idea de Daniel enfrentando cargos penales me hizo detenerme. Una parte de mí quería destruirlo, asegurarme de que pagara por cada mentira, cada traición, pero otra parte, más pequeña, recordaba al hombre que alguna vez me llevó café a las 3 de la mañana, mientras debugueábamos código juntos. ¿Quién era ese hombre? ¿Había sido real alguna vez? Sacudí la cabeza, apartando esos pensamientos. No podía permitirme dudar ahora. Por la tarde, Clara me llamó. Voy para tu casa, dijo sin preámbulos. No me digas que no, porque no te voy a hacer caso. Necesitas a alguien que te saque de tu cabeza por un rato. No pude evitar sonreír. Clara siempre había tenido una habilidad especial para saber cuándo necesitaba un salvavidas, incluso cuando yo no lo admitía. Cuando llegué a casa, ella ya estaba ahí, con una bandeja de enchiladas verdes y una botella de mezcal. Esto es una intervención, anunció, sirviendo 2 caballitos. Nada de trabajo ni de Daniel por las próximas 2 horas. Vamos a hablar de papá, de nosotras, de cualquier cosa que no sea ese imbécil. Acepté el vaso, agradecida por su insistencia. Nos sentamos en el patio trasero, bajo las luces tenues que colgaban de los árboles. El aire olía a jazmín, un recuerdo de las noches en que papá nos enseñaba a identificar constelaciones desde el patio de su casa en San Isidro. ¿Recuerdas cuando papá nos hizo aprender los nombres de todas las estrellas?, pregunté, dando un sorbo al mezcal. Clara rió. Sí, y nos dijo que si alguna vez nos perdíamos, las estrellas nos guiarían a casa. Creo que lo decía más por ti, porque siempre estabas desarmando algo o metiéndote en problemas. Era curiosidad, no problemas, protesté, sonriendo. Pero la sonrisa se desvaneció cuando pensé en cómo papá siempre creyó en mí, incluso cuando yo dudaba. Él me enseñó a no rendirme, Clara. Por eso no puedo dejar que Daniel se salga con la suya. No lo harás, dijo ella, su tono feroz. Eres la hija de Javier Salazar. Él te dio su fuerza, y Daniel no tiene idea de con quién se metió. Levantó su vaso, por papá, por ti, y por hacer pagar a los que se lo merecen. Chocamos los vasos, el mezcal quemando mi garganta pero calentando mi pecho. Por un momento, me permití sentir algo más que ira o dolor. Había fuerza en mí, una fuerza que venía de papá, de Clara, de mi equipo en Cripta Segura. Daniel podía haber intentado borrarme, pero yo era más grande que sus mentiras. Esa noche, después de que Clara se fue, revisé mi teléfono.
Había 3 mensajes de Daniel, cada uno más insistente que el anterior. Ana, tenemos que hablar. Esto es ridículo. No puedes echarme de mi propia casa. Si sigues ignorándome, haré esto más difícil para los dos. Su tono, tan lleno de arrogancia, me hizo apretar el teléfono con fuerza, pero no respondí. En cambio, reenvié los mensajes a Lorena con una nota. Está escalando. ¿Qué sigue? Su respuesta llegó minutos después. Lo tenemos justo donde queremos. Mañana enviaremos la orden de cese y desista a su oficina. Prepárate para una reacción fuerte. Cerré el teléfono, sintiendo una calma fría asentarse en mí. Daniel podía amenazar todo lo que quisiera, pero las cámaras lo habían capturado todo, y yo estaba lista para usarlas. A la mañana siguiente, volví a Cripta Segura con una energía renovada. La oficina bullía con actividad, el equipo trabajando en el nuevo contrato de logística, mientras Elena supervisaba las mejoras de seguridad. Me llamó a su oficina al mediodía. Tenemos algo más, dijo, entregándome un USB. Encontramos correos adicionales en la cuenta anónima a la que Daniel enviaba información. Parece que estaba en contacto con un competidor, ofreciendo datos de Cripta Segura a cambio de un puesto. El golpe fue más duro de lo que esperaba. No solo había intentado robarme, sino que planeaba venderme a un rival. ¿Quién?, pregunté, mi voz tensa. TechShield, respondió Elena, nombrando a una empresa que había sido una espina en nuestro costado durante años. No tenemos pruebas de que aceptaran su oferta, pero los correos son claros. Daniel estaba dispuesto a traicionarte a cambio de un título y un cheque. Guardé el USB, mi mente ya trazando el siguiente movimiento. Envía esto a Lorena ahora mismo, y prepara un informe para nuestros principales clientes. Quiero que sepan que identificamos una amenaza potencial, y la neutralizamos antes de que causara daño. Transparencia total. Elena asintió, pero antes de salir, puso una mano en mi hombro. Ana, sé que esto es personal, pero quiero que sepas que el equipo está contigo, no solo porque eres la jefa, sino porque eres una de nosotros. Nadie toca a Cripta Segura sin enfrentarse a todos nosotros. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Había pasado tanto tiempo enfocada en proteger a la empresa, a mis clientes, que no me había detenido a pensar en la familia que había construido aquí. Gracias, Elena, dije, mi voz más suave. Eso significa más de lo que imaginas. Esa tarde, Lorena confirmó que la orden de cese y desista sería entregada a Daniel en su oficina al día siguiente. Lo haremos público, dijo. Enviarlo a su lugar de trabajo envía un mensaje claro. ¿Estás segura de que quieres ir por este camino? Pensé en el metraje de las cámaras, en los correos que Miguel y Sofía habían encontrado, en el hombre que había jurado amarme mientras planeaba mi caída. Sí, dije, que sienta el peso de sus decisiones. Cuando colgué miré por la ventana de mi oficina, el horizonte de Querétaro extendiéndose ante mí, la ciudad que había sido mi hogar, mi campo de batalla, mi refugio. Daniel había intentado arrancarme de ella, pero yo era más fuerte que sus mentiras, y mañana, cuando esa orden llegara a su escritorio, sabría que el juego había terminado. El amanecer trajo consigo una brisa fresca que se colaba por las ventanas de mi casa en Yuriquilla. Me desperté antes de que sonara la alarma, mi cuerpo todavía cargado con la adrenalina de los últimos días. Hoy era el día en que la orden de cese y desista llegaría a la oficina de Daniel, y aunque debería haber sentido nervios, lo que sentía era una calma afilada, como la que precede a una tormenta controlada. Había pasado la noche revisando los correos que Elena y el equipo habían recuperado, cada palabra de Daniel confirmando lo que ya sabía. Su traición no era solo personal, sino un ataque calculado contra todo lo que yo había construido. Me preparé con cuidado, eligiendo un vestido azul oscuro que me hacía sentir poderosa, como si estuviera poniéndome una armadura. Mientras me maquillaba, mis manos eran firmes, pero mi mente seguía dando vueltas a los correos. Daniel había contactado a TechShield, ofreciendo datos sensibles de Cripta Segura a cambio de un puesto de gerente senior. Los mensajes eran fríos, casi clínicos, como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia algo más grande. Ana no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde, escribió en uno. Ella está demasiado ocupada con su empresa para notar lo que pasa en casa. Cada palabra era un puñal, pero también un recordatorio. Él no me conocía en absoluto. Antes de salir, llamé a Lorena para confirmar los detalles. El mensajero está en camino a la oficina de Daniel, dijo, su voz tan firme como siempre. Llegará a las 10 de la mañana, en plena reunión del equipo de soporte técnico. Será imposible que lo ignore.
¿Estás lista para lo que venga después? Más que lista, respondí. Quiero que sepa que no puede esconderse de esto. Bien, dijo Lorena. Si responde, que sea a través de mí. Y Ana, mantén la cabeza fría. Sé que es personal, pero tenemos la ventaja legal y moral. No dejes que te arrastre a su juego. Colgué, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. Lorena era más que una abogada. Era una estratega, y su confianza en el caso me daba un ancla en medio del caos. Mientras conducía hacia Cripta Segura, el tráfico de Querétaro me envolvió en su ritmo familiar, claxones, vendedores ambulantes en los semáforos, el murmullo de una ciudad que nunca dormía del todo. Pero hoy, mi mente estaba en otra parte, imaginando la cara de Daniel cuando recibiera el sobre con el sello de Vargas y Asociados. Al llegar a la oficina, Elena me recibió con una sonrisa tensa. Todo está listo, dijo, guiándome a la sala de juntas. Enviamos el informe a nuestros principales clientes, como pediste. Todos han respondido con apoyo. La empresa de logística incluso quiere ampliar el contrato. Dicen que nuestra transparencia les da confianza. Eso es bueno, dije, sintiendo una punzada de orgullo a pesar de todo. Y el análisis de los servidores, algo nuevo. Elena intercambió una mirada con Sofía, que ya estaba conectando su laptop a la pantalla. Encontramos algo más, dijo Sofía, proyectando una serie de logs. Daniel no solo intentó acceder a los servidores desde tu casa, también usó una VPN para enmascarar su ubicación en al menos 3 ocasiones, todas en las últimas 2 semanas. Creemos que estaba probando vulnerabilidades, buscando una forma de entrar sin dejar rastro. ¿Lo logró?, pregunté, mi corazón acelerándose. No, respondió Sofía con una sonrisa satisfecha. Nuestros sistemas son más fuertes que eso, pero lo intentó con un nivel de sofisticación que no esperaba de alguien con su perfil. O tenía ayuda, o aprendió más de lo que pensábamos mientras trabajaba contigo. La idea de que Daniel hubiera estado estudiándome, aprendiendo de mi propio trabajo para usarlo en mi contra, me revolvió el estómago. Pero también encendió algo en mí, una determinación aún más profunda de proteger Cripta Segura. Quiero un informe completo de esas VPNs, dije, y revisen si hay conexiones con TechShield. Si están involucrados, los quiero fuera del juego. Miguel asintió, ya tecleando en su laptop. Estamos en eso. También reforzamos los cortafuegos y añadimos un sistema de detección de intrusos más agresivo. Nadie va a tocar nuestros datos sin que lo sepamos. El resto de la mañana pasó en un torbellino de trabajo. Revisé contratos, aprobé actualizaciones de seguridad y preparé una presentación para una conferencia de ciberseguridad en la Ciudad de México la próxima semana. Era una oportunidad para posicionar a Cripta Segura como líder en el mercado, especialmente ahora que nuestra reputación estaba en juego. Pero a las 10 en punto, mi teléfono vibró con un mensaje de Lorena. Entregada la orden. Daniel firmó el recibo. No dijo nada, pero el mensajero dice que parecía furioso. Prepárate para una respuesta. No tuve que esperar mucho. A las 10:30, mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. No contesté, siguiendo el consejo de Lorena, pero el buzón de voz se activó casi de inmediato. La voz de Daniel llenó la habitación cuando reproduje el mensaje. Ana, esto es ridículo. Una orden de cese y desista. En mi trabajo, estás llevando esto demasiado lejos. Llámame ahora, o juro que esto se va a poner feo. Su tono era una mezcla de indignación y desesperación, pero no había arrepentimiento, ni una pizca de culpa. Reenvié el mensaje a Lorena con una nota. Sigue amenazando. ¿Qué hacemos ahora? Su respuesta fue inmediata. Déjalo que se hunda solo. Estamos preparando una demanda por espionaje corporativo. Si sigue así, solo nos da más material. El resto del día lo pasé en un estado de alerta máxima, como si estuviera esperando un ataque que no podía prever. Clara me llamó al mediodía, insistiendo en que almorzáramos juntas. No puedes encerrarte en esa oficina todo el día, dijo. Te recojo en media hora, sin excusas. Nos encontramos en una taquería cerca de la plaza principal, un lugar al que solíamos ir con papá los fines de semana. Mientras comíamos tacos de barbacoa, Clara me miró con esa intensidad suya que siempre me hacía confesar cosas que no quería. ¿Qué está pasando en esa cabeza tuya, Ana? Sé que estás siendo fuerte, pero no me mientas. Suspiré, dejando mi taco a medio comer. Es más grande de lo que pensaba, admití. No es solo que Daniel me engañó. Intentó hackear Cripta Segura. Clara, estaba enviando información a un competidor. Esto no es solo personal,
Es un ataque a todo lo que he construido. Clara se quedó en silencio, sus ojos brillando con furia. Ese maldito, ¿cómo se atreve? Papá te dio todo para que llegaras donde estás, y él quiere quitártelo. Tomó un sorbo de su agua de Jamaica, claramente intentando calmarse. ¿Qué vas a hacer? Voy a pelear, dije, mi voz firme. Lorena está preparando una demanda. Las cámaras lo grabaron todo, y el equipo encontró pruebas de sus intentos de hackeo. No va a salirse con la suya. Clara sintió, pero su expresión se suavizó. Solo no dejes que esto te consuma, Ana. Eres más que tu empresa, más que esta pelea. Papá siempre decía que la verdadera fuerza no es solo ganar, sino saber quién eres después de la batalla. Sus palabras me golpearon con una claridad inesperada. Había estado tan enfocada en proteger Cripta Segura, en castigar a Daniel, que no me había detenido a pensar en quién era yo ahora, sin él, sin papá. Lo estoy intentando, dije, mi voz más baja, pero es difícil. Todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronó. Clara tomó mi mano sobre la mesa. No todo, tienes Cripta Segura, me tienes a mí, y tienes el espíritu de papá, que nunca dejó que nada lo detuviera. Vas a salir de esto, Ana. Más fuerte. Regresé a la oficina con sus palabras resonando en mi mente. Había una reunión con un nuevo cliente esa tarde, una empresa de tecnología médica, que quería proteger sus datos clínicos. Me obligué a concentrarme, a ser la Ana Salazar que había construido una empresa desde cero, la que no se rendía. La presentación fue un éxito, y el cliente quedó impresionado con nuestro sistema de encriptación. Pero incluso mientras firmábamos el contrato preliminar, mi mente seguía volviendo a Daniel, a la orden que había recibido esa mañana, a la tormenta que se avecinaba. Esa noche, en casa, revisé las grabaciones de las cámaras de nuevo, no porque necesitara más pruebas, sino porque quería entender. Quería ver si había algo en los movimientos de Daniel, en su lenguaje corporal, que revelara cuándo había dejado de amarme. Pero lo único que vi fue a un hombre que se movía con confianza, como si mi casa fuera su escenario, como si yo no fuera más que una pieza que podía mover a su antojo. El teléfono vibró con un correo de Lorena. Daniel respondió a la orden a través de su abogado. Está pidiendo una reunión para negociar. No quiere que esto llegue a los tribunales. ¿Quieres proceder? Me quedé mirando la pantalla, sintiendo el peso de la decisión. Negociar significaba darle una salida fácil, una forma de salvar la cara. Pero ir a los tribunales significaba exponerlo completamente, no solo ante mí, sino ante el mundo. Respondí, no hay negociación. Vamos por todo. Cuando presioné enviar, sentí un nudo en el pecho deshacerse. Esto no era solo por mí, ni siquiera por Cripta Segura. Era por papá, por Clara, por la Ana que había luchado toda su vida para construir algo real. Daniel había intentado romperme, pero solo había roto su propio código. Y ahora, yo iba a reescribir el final. El cielo de Querétaro estaba teñido de un gris plomizo esa mañana, como si la ciudad supiera que se avecinaba una tormenta. Me desperté con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, un tamborileo constante que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. Hoy era un día crucial. Lorena había programado una audiencia preliminar con el abogado de Daniel para discutir los términos del divorcio y la demanda por espionaje corporativo. No sería una batalla en un tribunal todavía, pero cada palabra, cada movimiento, sería un paso en el tablero de ajedrez que ahora era mi vida. Me preparé con una precisión casi mecánica, eligiendo un traje negro que proyectaba autoridad. Mientras me cepillaba el cabello, pensé en papá. Él siempre decía que la verdadera fuerza no estaba en gritar más fuerte, sino en mantener la calma cuando todos esperaban que te derrumbaras. Hoy no me derrumbo, papá, murmuré al espejo, como si él pudiera oírme desde algún lugar más allá de las nubes. En la oficina de Lorena, el ambiente era tenso pero profesional. Ella estaba revisando documentos en su escritorio, su expresión concentrada, mientras yo tomaba café de una taza con el logo de su firma. Frente a nosotras en una pantalla montada en la pared, estaba el metraje de las cámaras de mi casa, listo para ser usado como evidencia si era necesario. Cada fotograma era un recordatorio de la traición de Daniel, pero también de mi propia fuerza. Yo había construido el sistema que lo había atrapado. El abogado de Daniel es bueno, dijo Lorena, sin apartar la mirada de sus papeles, pero no tanto como nosotros. Quiere negociar un acuerdo extrajudicial, probablemente para evitar que la demanda por espionaje llegue a un juez. Pero tenemos ventaja: las grabaciones, los logs de acceso, los correos a TechShield. Si juega sucio,
lo aplastaremos. ¿Crees que intentará algo?, pregunté, dando un sorbo al café, que ya estaba tibio. Lo hará, respondió con una sonrisa afilada. Los hombres como Daniel no saben rendirse hasta que no les queda otra opción, pero está acorralado, y lo sabe. Nuestra meta hoy es mantener la presión sin darle espacio para maniobrar. El abogado de Daniel, un hombre de mediana edad llamado Ricardo Méndez, llegó puntualmente a las 10. Era alto, con un traje impecable, y una sonrisa que intentaba ser conciliadora, pero que no llegaba a sus ojos. Daniel no estaba con él, lo cual me sorprendió, pero no me decepcionó. No estaba segura de querer verlo cara a cara. No aún. Señora Salazar, señora Vargas, saludó Méndez, sentándose frente a nosotras. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo razonable, para evitar un proceso largo y costoso. Propone una división equitativa de los bienes conjuntos, y un cese mutuo de hostilidades. Lorena alzó una ceja, su expresión casi divertida. ¿Equitativa? Su cliente intentó mudar a una tercera persona a la casa de mi clienta, mientras ella estaba de luto. También intentó acceder sin autorización a los sistemas de Cripta Segura, una empresa que no tiene ninguna relación legal con él. ¿Y ahora quiere equidad? Por favor, señor Méndez, ilumíneme. Méndez no se inmutó, pero noté un leve tic en su mandíbula. Mi cliente niega las acusaciones de espionaje corporativo. Los accesos a los sistemas fueron parte de su trabajo administrativo para la señora Salazar, algo que ella misma autorizó. ¿Autorizó? Intervine, mi voz cortante. Daniel tenía permisos limitados para tareas básicas, no para intentar forzar contraseñas ni enviar datos a TechShield. Tenemos logs, correos, pruebas irrefutables. Si quiere llevar esto a juicio, estamos listas. Lorena puso una mano en mi brazo, una señal para que me contuviera, pero su mirada seguía fija en Méndez. Mi clienta tiene razón. Tenemos evidencia sólida, grabaciones de seguridad que muestran a su cliente introduciendo a una tercera persona en la propiedad de la señora Salazar, correos electrónicos que demuestran intento de transferencia de datos propietarios, y logs de acceso que confirman intentos reiterados de hackeo. Si su cliente quiere equidad, puede empezar por explicar por qué pensó que podía traicionar a mi clienta en su propia casa y en su propia empresa. Méndez se removió en su asiento, claramente incómodo. Entiendo que hay emociones fuertes aquí, dijo, intentando recuperar terreno, pero mi cliente está dispuesto a ceder la casa a cambio de que se retiren las acusaciones de espionaje. También propone una compensación financiera para cubrir cualquier inconveniente. Inconveniente, repetí, incrédula, sintiendo la rabia subir por mi garganta. Llamar a esto un inconveniente es como decir que un huracán es una brisa. Su cliente no solo me engañó, sino que intentó sabotear mi empresa. La casa ya es mía, la hipoteca está a mi nombre, no necesito que me la ceda, lo que quiero es justicia. Lorena me dio una mirada de aprobación antes de volverse hacia Méndez. No hay acuerdo. Vamos a proceder con la demanda por espionaje corporativo y el divorcio por causal de infidelidad y dolo. Si su cliente quiere evitar un juicio público, le sugiero que prepare una oferta mucho más seria, y que sea rápido. Méndez asintió, aunque su expresión dejaba claro que no esperaba que fuéramos tan firmes. Transmitiré su posición, dijo, recogiendo sus documentos, pero les advierto que mi cliente no tomará esto a la ligera. Que haga lo que quiera, respondió Lorena, su voz fría como el acero. Nos vemos en el tribunal, si es necesario. Cuando Méndez salió, me permití exhalar, sintiendo el peso de la reunión asentarse en mis hombros. ¿Hice bien?, pregunté, mirando a Lorena. Hiciste perfecto, dijo, sonriendo. Lo pusimos contra las cuerdas. Ahora depende de él decidir si quiere pelear una batalla que no puede ganar. De regreso a Cripta Segura, el ambiente en la oficina era eléctrico. Elena y el equipo habían terminado de implementar las nuevas medidas de seguridad, y los clientes seguían mostrando apoyo tras el informe de transparencia. Pero no podía sacudirme la sensación de que Daniel no se rendiría tan fácilmente. Sus mensajes, sus amenazas, la audacia de su abogado, todo apuntaba a que estaba planeando algo más. Esa tarde, recibí una llamada de Sofía. Ana, necesitas ver esto, dijo, su voz tensa. Encontramos algo en los servidores. No es solo Daniel. Alguien desde TechShield intentó acceder a nuestra base de datos de clientes anoche. No lo lograron, pero el ataque fue sofisticado. Creo que están trabajando juntos. El corazón me dio un vuelco. Esto era más grande de lo que imaginaba. ¿Puedes rastrear el origen?, pregunté, ya caminando hacia la sala de juntas. Estamos en eso, respondió.
Pero hay algo más. Encontramos un fragmento de código en uno de los intentos de Daniel. Es familiar. Creo que lo escribió alguien que conoce nuestros sistemas desde adentro. La implicación me golpeó como un puñetazo. ¿Alguien de mi propio equipo? ¿O este era Daniel, usando lo que había aprendido de mí durante años? Reúne al equipo, dije. Quiero una auditoría completa de todos los accesos internos. Nadie queda fuera. Esa noche, Clara vino a casa otra vez, esta vez con un pastel de 3 leches que había comprado en el mercado. Para los días duros, dijo, cortando un pedazo generoso. Mientras comíamos, le conté sobre la reunión con Méndez y las nuevas sospechas sobre TechShield. Su rostro se endureció, pero también vi orgullo en sus ojos. «Estás manejando esto como una reina», dijo, levantando su tenedor como si fuera una corona. «Pero Ana, no dejes que esto te consuma. Prométeme que tomarás un respiro. Aunque sea un momento, lo prometo», dije, aunque sabía que sería difícil. Cada nuevo descubrimiento era como una pieza más en un rompecabezas que no quería completar, pero no había vuelta atrás. Daniel había cruzado una línea, y ahora TechShield estaba en el tablero. Si querían jugar, yo estaba lista para ganar. Antes de dormir, revisé mi correo. Había un mensaje de Lorena. Méndez respondió: «Daniel quiere reunirse contigo directamente, sin abogados. Dice que tiene información que cambiará todo. Mi recomendación: no aceptes. Es una trampa». Mi primer instinto fue ignorarlo, pero una parte de mí, la que aún buscaba respuestas, dudó. ¿Qué podía querer decirme? ¿Era un farol? ¿O realmente tenía algo más bajo la manga? Escribí una respuesta rápida. «No hay reunión. Si tiene algo que decir, que lo haga por escrito». Pero mientras apagaba la luz, no pude evitar sentir que el silencio de la casa escondía algo más. Las cámaras vigilaban cada rincón, pero no podían ver dentro de la mente de Daniel. Y eso, más que nada, me mantenía despierta. La lluvia no había cesado en Querétaro, y el golpeteo constante contra las ventanas de mi casa se sentía como un metrónomo marcando el ritmo de mi inquietud. Era medianoche, y yo seguía despierta, sentada en el estudio con mi laptop abierta, revisando una y otra vez el correo de Lorena. «Daniel quiere reunirse contigo directamente, sin abogados. Dice que tiene información que cambiará todo». Sus palabras resonaban en mi cabeza, mezclándose con las sospechas de Sofía sobre un posible traidor interno en Cripta Segura. No podía dormir, no con la sensación de que cada sombra en mi vida escondía una nueva amenaza. Decidí no esperar al amanecer. Envié un mensaje a Elena: «Necesito una reunión con el equipo a primera hora. Auditoría interna completa. Nadie sale hasta que sepamos quién ayudó a Daniel». Luego llamé a Lorena, aunque sabía que era tarde. Contestó al segundo tono, su voz clara a pesar de la hora. «Ana, ¿estás bien?» «No», admití, mirando el reflejo de la pantalla en la ventana oscura. «No puedo dejar de pensar en lo que dijo Daniel. ¿Qué podría tener que cambie todo? ¿Y si realmente hay alguien dentro de Cripta Segura trabajando con él?» Lorena guardó silencio un momento, como si estuviera pesando sus palabras. «Es probable que sea un farol», dijo finalmente. «Quiere meterse en tu cabeza, hacerte dudar. Pero si hay algo de verdad en esto, necesitamos estar preparadas. Envíame cualquier nueva evidencia que encuentre tu equipo. Y Ana, no te reúnas con él, no sin mí». «Entendido», dije, aunque una parte de mí seguía tentada por la idea de enfrentarlo, de mirarlo a los ojos y exigirle que confesara todo. Pero Lorena tenía razón. Daniel era un manipulador, y cualquier reunión sería un campo minado. Colgué, sintiendo el peso del cansancio, pero también una chispa de determinación. No iba a dejar que me controlara, ni con sus palabras ni con sus secretos. A las 7 de la mañana, estaba en la oficina de Cripta Segura, con un café en la mano y el equipo reunido en la sala de juntas. Elena, Sofía y Miguel estaban allí, junto con otros 3 ingenieros senior, Carla, Diego y Valeria. Todos parecían tensos, conscientes de la gravedad de la situación. «Gracias por venir tan temprano», comencé, mi voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. «Tenemos una amenaza interna. Alguien ayudó a Daniel a intentar acceder a nuestros sistemas, y necesitamos saber quién». El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Miré a cada uno de ellos, buscando algún signo de culpa, pero solo vi sorpresa y preocupación. «Sofía, explica lo que encontraste», dije, cediéndole la palabra. Sofía proyectó una serie de logs en la pantalla. El fragmento de código que descubrimos en los intentos de acceso de Daniel
No es algo que un técnico de soporte escribiría solo. Es específico, diseñado para explotar una vulnerabilidad en nuestro sistema de autenticación, que parcheamos hace un año. Solo alguien con acceso a nuestros repositorios internos sabría cómo usarlo. ¿Estás diciendo que uno de nosotros ayudó a Daniel?, preguntó Diego, su tono defensivo. Era nuestro experto en redes, un hombre reservado pero leal, o eso había creído hasta ahora. No estoy acusando a nadie, respondió Sofía, aunque su mirada era firme. Solo digo que el código no salió de la nada. Alguien con conocimiento interno compartió información, ya sea intencionalmente o por descuido. Revisaremos cada cuenta, cada acceso, cada línea de código escrita en los últimos 6 meses. Intervine, manteniendo la calma. Nadie está exento, incluido yo. Elena, organiza equipos de 2 para la auditoría. Quiero resultados en 48 horas. El equipo asintió, aunque la tensión en la sala era palpable. Mientras se dispersaban para empezar, Elena se acercó a mí. Esto no va a ser fácil, Ana. La gente está nerviosa. Creen que los estás poniendo bajo un microscopio. Lo sé, dije, suspirando, pero no tengo opción. Si hay un traidor, no podemos dejar que siga aquí. Y si Daniel tiene a alguien dentro, necesitamos cortarlo de raíz. El resto del día fue un torbellino de trabajo. Revisé personalmente los logs de los servidores, buscando cualquier anomalía, mientras Elena coordinaba la auditoría. A mediodía, Clara me llamó, insistiendo en que necesitaba un respiro. Voy a tu oficina, dijo. Traigo café y unas conchas de la panadería. No acepto un no. Cuando llegó, su presencia fue como un bálsamo. Nos sentamos en la sala de descanso, con el aroma del café y el pan dulce llenando el aire. Estás manejando esto como una leona, dijo, partiendo una concha por la mitad. Pero Ana, no puedes cargar con todo sola. Déjame ayudarte. Ya lo haces, respondí, sonriendo débilmente. Estar aquí, recordarme quién soy, eso es más de lo que pido. Clara me miró con esa intensidad suya. Papá siempre decía que eras como un candado imposible de abrir. Fuerte, complicada, única. Daniel no sabe con quién se metió. Sus palabras me dieron un impulso que no sabía que necesitaba. Regresé al trabajo con renovada energía. Pero la bomba cayó esa tarde, cuando Sofía entró a mi oficina con una expresión sombría. Encontramos algo, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Es Carla. Mi corazón se detuvo. Carla, nuestra ingeniera de software más reciente, había sido contratada hace 8 meses. Era brillante, dedicada, siempre la primera en ofrecerse para proyectos complejos. ¿Estás segura?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sofía asintió, mostrándome una captura de pantalla. Encontramos correos en una cuenta personal que Carla no declaró. Se comunicaba con Daniel, enviándole fragmentos de código y detalles sobre nuestro sistema de autenticación. También hay mensajes que sugieren que ella no sabía toda la historia. Daniel le dijo que estabas planeando vender cripta segura, y que él necesitaba la información para proteger su inversión. Sentí una mezcla de furia y traición, pero también un destello de lástima por Carla. Daniel la había manipulado, como lo había hecho conmigo, como lo había hecho con Lucía. Tráela aquí, dije, mi voz fría. Quiero hablar con ella. Carla entró minutos después, su rostro pálido y sus manos temblando. Ana, yo no sabía, comenzó, pero levanté una mano para detenerla. Explica, dije, señalando la silla frente a mi escritorio. Y no me mientas, sé todo. Ella se derrumbó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Daniel me contactó hace meses. Dijo que era su socia, que estabas planeando vender la empresa, y que él necesitaba información para asegurarse de que no lo dejaran fuera. Me dijo que eras distante, que no confiabas en nadie. Me prometió un puesto en TechShield si lo ayudaba. No sabía que estaban casados. No sabía lo que él estaba haciendo. ¿Y no se te ocurrió verificar?, pregunté, mi tono cortante. Trabajas en ciberseguridad, Carla. Tu trabajo es cuestionar, investigar, proteger. En lugar de eso, le diste a mi esposo las herramientas para intentar destruir lo que construí. Lo siento, sollozó, cubriéndose el rostro. No quería hacerte daño. Pensé que estaba ayudando a la empresa. La miré, luchando contra la rabia que ardía en mi pecho. Quería gritarle, despedirla en el acto, pero también veía a una joven manipulada por el mismo hombre que me había engañado a mí. Estás suspendida, dije finalmente, sin goce de sueldo, hasta que terminemos la auditoría. Si encuentro una sola mentira más, no solo perderás tu trabajo, sino que enfrentarás cargos. ¿Entendido?,
Carla asintió, apenas capaz de mirarme. Cuando salió, me dejé caer en mi silla, agotada. Elena entró poco después, su expresión preocupada. ¿Estás bien? No, admití, pero no puedo detenerme ahora. Necesito que terminen la auditoría y que revisen cada interacción de Carla con los sistemas. Si hay más, quiero saberlo. Esa noche, en casa, Clara se quedó conmigo otra vez. Mientras compartíamos una botella de vino, le conté sobre Carla, sobre la reunión con el abogado de Daniel, sobre la sensación de que cada paso que daba revelaba una nueva capa de traición. Es como si todo lo que construí estuviera contaminado, dije, mirando el vaso en mi mano. No sé en quién confiar. Confía en ti, dijo Clara, su voz firme, y en mí, y en tu equipo, los que están contigo al 100. Daniel quiso romperte, pero mira lo que has hecho. Lo atrapaste, encontraste a su cómplice, protegiste tu empresa. Eres más fuerte que todo esto, Ana. Sus palabras se quedaron conmigo, mientras me preparaba para dormir. Pero antes de apagar la luz, revisé mi correo una vez más. Había un mensaje nuevo, de una cuenta anónima. Sé lo que Daniel está planeando. Reúnete conmigo mañana, 8p.m. en el café de la Plaza de Armas. Ven sola. Mi primer instinto fue borrarlo, pero algo me detuvo. ¿Era una trampa? ¿O alguien más sabía algo que podía ayudarme? Escribí a Lorena. Recibí un correo anónimo. Alguien quiere reunirse. ¿Qué hago? Su respuesta llegó rápido. No vayas sola. Podría ser peligroso. Envíame el correo. Lo investigaremos. Pero mientras miraba la pantalla, una parte de mí quería saber. Quería enfrentar lo que fuera que Daniel tenía preparado. Cerré la laptop. El eco de la lluvia, llenando el silencio. Mañana sería otro día de batalla, y yo estaba lista para pelear. El café de la Plaza de Armas estaba lleno de vida esa noche, con el murmullo de las conversaciones y el aroma de café recién molido flotando en el aire. Las luces de la plaza se reflejaban en los adoquines húmedos por la lluvia de la tarde, y la catedral al fondo se alzaba como un centinela silencioso. Había decidido venir, a pesar de las advertencias de Lorena, pero no estaba sola. Elena estaba sentada en una mesa al otro lado del café, fingiendo leer un libro mientras vigilaba. Clara, siempre mi sombra protectora, estaba en un auto estacionado a media cuadra, lista para intervenir si algo salía mal. No iba a arriesgarme, pero tampoco podía ignorar el correo anónimo. Si alguien tenía información sobre los planes de Daniel, necesitaba saberlo. Me senté en una mesa al aire libre, con un café negro frente a mí, mis ojos escaneando a cada persona que entraba. El correo no daba pistas sobre quién era el remitente, solo una hora y un lugar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lorena. Si no aparece en 15 minutos, te vas. No te expongas más. Asentí para mí misma, aunque la adrenalina corría por mis venas, haciéndome sentir más viva que nunca. A las 8:05, una figura familiar apareció en la entrada del café. Era Lucía, la mujer que había encontrado en mi casa, envuelta en mi toalla, hace lo que parecía una eternidad. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada, y sus ojos estaban hinchados, como si hubiera estado llorando. Se acercó lentamente, dudando antes de sentarse frente a mí. No esperaba verte, dije, mi voz baja pero firme. ¿Tú enviaste el correo? Ella asintió, sus manos apretando el borde de la mesa. No sabía cómo contactarte sin que Daniel se enterara. Lo siento, Ana, no sabía lo que estaba haciendo. No sabía quién eras tú, ni lo que él estaba planeando. Habla claro, dije, cruzándome de brazos. ¿Qué sabes? ¿Qué está planeando Daniel? Lucía respiró hondo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la estuviera observando. Después de que me echaste de tu casa, Daniel me buscó. Estaba furioso. Dijo que habías arruinado todo, que estabas tratando de destruirlo con abogados y demandas. Pero luego, me contó más. Dijo que tenía un plan para recuperar lo que le pertenece. Habló de cripta segura, de cómo iba a vender información a una empresa para hacerse rico y dejarte sin nada. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Qué empresa? TechShield. Ella asintió, sus ojos llenos de culpa. Sí, dijo que ya tenía un trato con ellos, que les había dado suficiente para que confiaran en él. Pero necesitaba más, algo que te hiciera caer. Habló de alguien dentro de tu empresa, alguien que le estaba ayudando. Carla, murmuré, sintiendo una punzada de confirmación. Ya la encontramos, está suspendida, y tenemos pruebas de lo que le dio a Daniel. Lucía pareció aliviada, pero solo por un momento. Hay más, dijo,
bajando la voz. Daniel no está trabajando solo con TechShield. Hay alguien más, alguien con más poder. No me dio nombres, pero dijo que esta persona podía borrar tu empresa del mapa. Dijo que tenía un plan para hacerte parecer la culpable, como si tú hubieras filtrado datos de tus propios clientes. El aire se sintió más frío de repente. Esto era más grande de lo que había imaginado. No era solo Daniel y su ambición. Había una red más amplia, una conspiración que amenazaba todo lo que había construido. ¿Tienes pruebas?, pregunté, mi voz tensa. Lucía sacó un USB del bolsillo de su chaqueta y lo deslizó hacia mí. Grabé una conversación con él ayer. No es mucho, pero menciona a TechShield y a esta otra persona. También habla de cómo planeaba usar la información que Carla le dio. No quería ser parte de esto, Ana. Cuando descubrí quién eras, lo que él te hizo, me sentí enferma. Tomé el USB, mis dedos cerrándose alrededor de él como si fuera una granada. ¿Por qué me estás ayudando?, pregunté, mirándola a los ojos. Podrías haberte quedado callada, haber seguido con tu vida. Ella bajó la mirada, sus manos temblando. Porque yo también fui engañada. Pensé que Daniel era alguien más, alguien que me amaba, pero solo me usó, como te usó a ti. No quiero que gane. Por primera vez, sentí una conexión con Lucía, no como una enemiga, sino como otra víctima de las mentiras de Daniel. Gracias, dije, mi voz más suave. Esto podría cambiarlo todo. No confíes en él, añadió, levantándose. Es más peligroso de lo que parece. Cuídate, Ana. Antes de que pudiera responder, se alejó, perdiéndose entre la multitud de la plaza. Regresé al auto donde Clara me esperaba, el USB quemando en mi bolsillo. ¿Quién era?, preguntó, su tono protector. Lucía, respondí, subiendo al auto, y trajo algo que podría ser la clave para terminar con esto. De vuelta en casa, conecté el USB a mi laptop, con Clara y Elena a mi lado. La grabación era corta, pero devastadora. La voz de Daniel, fría y calculadora, hablaba de su plan para vender datos de cripta, segura a TechShield, y de una persona importante que garantizaría que yo fuera culpada por cualquier filtración. Ana no verá venir esto, dijo, riendo. Cuando termine, no tendrá empresa, no tendrá casa, no tendrá nada. Clara apretó mi mano, su rostro pálido de rabia. Elena, siempre práctica, ya estaba tomando notas. Esto es suficiente para una denuncia penal, dijo. Con esto, los correos y las grabaciones de las cámaras, Daniel no tiene escapatoria. Y si hay alguien más detrás, lo encontraremos. Llamé a Lorena de inmediato, enviándole la grabación. Esto es grande, dijo cuando la escuchó. Voy a coordinar con un fiscal. Daniel no solo enfrenta cargos por espionaje corporativo, esto podría ser conspiración y fraude. Y si TechShield está involucrado, los arrastraremos con él. ¿Y la otra persona que mencionó?, pregunté. Dijo que era alguien con poder. Lo investigaremos, respondió Lorena. Por ahora mantén esto en secreto. No queremos alertarlos. Y Ana, buen trabajo, estás un paso adelante. Esa noche, no pude dormir. La grabación de Daniel seguía repitiéndose en mi cabeza, pero también las palabras de Lucía. No quiero que gane. Había encontrado una aliada inesperada, alguien que como yo, había sido traicionada, pero también sentía el peso de lo que venía. Esto no era solo una batalla contra Daniel, era una guerra contra un enemigo invisible. Alguien que podía estar moviendo los hilos desde las sombras. Al día siguiente, en Cripta Segura, el equipo estaba en máxima alerta. La auditoría interna había terminado, confirmando que Carla era la única que había colaborado con Daniel, aunque sin saber toda la verdad. Decidí no presentar cargos contra ella, pero su despido era inevitable. Es una lección dura, le dije a Elena, mientras firmábamos los documentos, pero no puedo confiar en alguien que no cuestionó lo que le pedían. Lo entiendo, dijo Elena, pero el resto del equipo está contigo. Somos más fuertes ahora, Ana. Nadie va a tocar Cripta Segura otra vez. Esa tarde, Lorena me llamó con noticias. El fiscal aceptó el caso. Daniel será notificado mañana de los cargos penales. También estamos investigando a TechShield. Encontramos conexiones con un inversionista privado, alguien con mucho poder en el sector tecnológico. No tenemos un nombre aún, pero estamos cerca. El alivio se mezcló con una nueva oleada de ansiedad. ¿Y si este inversionista viene por mí?, pregunté. No lo hará, dijo Lorena, su voz firme, porque tenemos todo, grabaciones, correos, la confesión de Lucía. Si alguien intenta algo, los enterraremos. Esa noche, Clara vino a casa con una botella de mezcal y una sonrisa. Esto merece un brindis,
dijo, sirviendo 2 caballitos. Por ti, por papá, y por la justicia que está por llegar. Chocamos los vasos, el mezcal quemando mi garganta pero calentando mi corazón. Por primera vez en semanas, sentí que el camino adelante era claro. Daniel había intentado borrarme, pero yo había emergido más fuerte, con un equipo leal, una hermana inquebrantable, y una verdad que nadie podía negar. Las cámaras de Cripta Segura habían capturado su caída, y ahora, la luz al final del túnel era mía. Semanas después, Daniel fue arrestado por espionaje corporativo y fraude. TechShield enfrentó una investigación que los dejó tambaleándose, y el misterioso inversionista resultó ser un ejecutivo de una empresa rival que había financiado los planes de Daniel. El divorcio fue rápido, con la casa y mis activos protegidos. Cripta Segura no solo sobrevivió, sino que creció, con nuevos contratos y una reputación de acero. Me paré frente a la tumba de papá un mes después, el sol calentando mi rostro. Lo hice, papá, susurré. Protegí lo que construimos, y no dejaré que nadie me apague otra vez. El viento llevó mis palabras, y por un momento, sentí que él estaba allí, sonriendo. El sol se alzaba sobre Querétaro, bañando la ciudad en una luz dorada. En mi oficina, ahora con una vista ampliada, gracias a la expansión de Cripta Segura, firmé un nuevo contrato con una empresa internacional. Clara estaba planeando una cena para celebrar, y Elena lideraba un equipo que desarrollaba un sistema de seguridad aún más avanzado. La casa en Yuriquilla era mía, renovada, con cada rastro de Daniel borrado. A veces, miraba las cámaras de seguridad, no por miedo, sino como un recordatorio de mi fuerza. Había enfrentado la traición, el duelo, y un enemigo invisible, y había ganado. Papá estaría orgulloso, y yo, Ana Salazar, estaba lista para escribir el próximo capítulo, con la certeza de que nadie volvería a apagar mi luz.